Muchas bendiciones para todos, Dios los bendiga. Estamos muy felices en esta materia que hemos transcurrido juntos a lo largo de este mes, que es Guardianes de Liberación, y hemos podido disfrutar algunos conceptos importantes sobre nuestra autoridad legal para vivir libres en Cristo, para vivir una libertad de cualquier opresión demoníaca, pero también para ser agentes de liberación para esta generación. Y tenemos hoy el honor de tener a un hombre de Dios que es, la verdad, que para mí admirable. Nos conocemos realmente pocas ocasiones, pero yo lo conozco más a él que por supuesto él a mí. Es un hombre de mucha trayectoria en La Matanza, en la Argentina. Está con nosotros el apóstol Juan Peterson. ¿Cómo le va, apóstol? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios, bien, y gracias por comunicarnos y estar en este programa. Creo que se va a ser importante. Apóstol, pero mira, por obligación y para que nos bendiga, ¿cuántos años de ministerio? Y estamos cumpliendo 50 años de ministerio. Y para que el diablo tiemble, ¿cuántos años tenés vos? Y tengo 81 años. Y decime, ¿predicás todas las semanas? Y casi toda la semana. Tenemos un hombre de Dios con su maravillosa esposa que sirven a Dios desde hace 50 y tantos años, fundando iglesias, escuelas, han sido profesores, evangelistas, pero hoy creo que, apóstol, nos vas a hacer de mucha bendición al hablar de este tema de liberación. Lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de liberación, apóstol, ¿qué es? Y la liberación es prácticamente, en un sentido, es desatar las personas para que puedan actuar bajo su decisión, pero bajo también los parámetros de Dios. Desatar la mente, pues especialmente es donde se afecta todos los sentimientos, es en la mente. Por nuestro problema que hace Madrid comienza en la mente. Entonces, desatar la mente, primeramente, para que la persona entienda y llegue a conseguir o a dar esa liberación que necesita. Esa liberación la has experimentado en tu ministerio muchas veces. ¿Has trabajado mucho en el área de la liberación? Sí, hemos trabajado años en liberación y hemos estado con las primeras campañas de Anacondia, aunque antes de eso también, y hemos visto y practicado, participado en todo eso que es largo para contar toda la historia de la liberación. Sí, sí. Y desde un punto de vista experimental como el que has tenido vos en el área de la liberación, ¿has visto un mover de las tinieblas, un mover demoníaco muy activo en las personas, en las campañas evangelísticas? Sí, totalmente, totalmente. Hemos ministrado personas, pero totalmente poseídas, y Ajá. por eso es importante ver las clases de ataduras que hay para saber qué clase de liberación necesitan. Hay personas Antes de que son... Sí, Antes que entremos en eso, los alumnos que te van a ver en esta clase tienen que saber que no está hablando alguien que simplemente leyó un libro, sino que es alguien que trabajó en carpas de liberación, que seguramente has trabajado en hogares, en la iglesia misma, has liberado muchas personas. Y vos sabés que en los años 80 y 90 hubo un gran mover de liberación. Yo me convertí en esa época en los años 90, me convertí al Señor Jesucristo y vi un mover de avivamiento en la Argentina muy fuerte de liberación, pero paulatinamente las cosas fueron como transformándose a nivel general, no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Y, y no digo que no hay liberación, pero esa fuerza de liberación ya no la puedo ver como antes, por lo menos en mi experiencia. No sé si vos tenés la misma sensación. sí, sí, exactamente. Hay dos cosas importantes que yo por lo menos pienso así, que cuando comenzó el Ministerio de Liberación fue una dirección del Espíritu Santo, una estrategia tremenda, que los demonios no estaban preparados.
Porque los Oh, demonios no siempre saben lo que vamos a hacer. Entonces no estaban preparados para ese ataque, por eso se sorprendieron. Y ujú. entonces ahora que tenemos que ver es que buscar del Espíritu Santo la nueva estrategia, cuál es el golpe fatal para liberar. Porque los demonios se están interactuando con los cristianos. No sé si me Oh. entiende. No, no, yo quiero que en esta noche, en esta grabación, vos puedas fluir con total libertad, porque estás soltando algo clave. Hay una interacción, estás diciendo que hay una interacción demoníaca hoy dentro de la cultura evangélica, entonces. Exactamente, exactamente. Hay una estrategia que está solapada y que está afectando. eh, yo digo, los demonios se volvieron religiosos. ¡Wow! ¡Wow! Eso es tremendo. Y estas definiciones que estás teniendo, decime, ayúdame un poquito a entender por qué llegaste a estos puntos de definición, ¿no? Valga la redundancia. Claro, porque en las mismas administraciones que teníamos antes, se presentaban personas con espíritu religioso y, y se amoldaban y queriendo aparecer muy santitos, pero cuando empezamos a liberar ahí se manifestaba, ¿vio? O sea, Claro. personas que parece que están ungidas y hasta quieren profetizar, pero cuando uno entra en contexto con ellos, ahí se manifiesta lo que son. Ok. Y Y más esta, en ese tiempo, sí, sí. sí, continúa, 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 Y continúa. más en ese tiempo hay otra estrategia que por eso entra en las iglesias y usted va a ver cuál es el problema principal. Son la falta de unidad, la separación, contienda y que se mueven uno para acá, otro para allá. O sea, la gente no se mueven por el proceso, sino que los demonios mismos hacen que el grupo se deshaga, que se desarme por alguna cosa. O sea, están tratando de meter cualquier cizaña en medio de un grupo o de la iglesia o de los hermanos y va a ver que hay tantos problemas entre las iglesias y por mucha gente se van por cualquier cosa. Todos son demonios que están trabajando para evitar la unidad de la iglesia. Wow. Mira, la verdad que estamos hablando de un tema importantísimo. Esta materia fue un tema de liberación todo el mes, pero tocar estos temas no estaba en la materia esto, lo que ya estás tocando vos ya no estaba en la materia, así que es importante que lo podamos profundizar. Yo tengo una perspectiva que, Sí, para ser totalmente justo, fue algo que fui elaborando estos últimos 2 meses. A mí Dios me estuvo mostrando que los límites de la iglesia ya no están claros. Me acuerdo que en un tiempo vos sabías quién era un pentecostal, que era un bautista, que era un metodista. Cada cosa tenía su propio límite. No digo que es bueno, no digo que es malo, solamente sé que era así. Y dentro de esos contextos había unidad. Buena, mala, pero había unidad. Pero hoy se han roto todos esos límites. Nadie tiene una identidad clara. ¿Esto no es también parte de esa estrategia? exactamente. Esa es la estrategia justamente de un liberalismo, pero no en sentido espiritual, sino liberalismo en, ¿cómo se llama? El liberalismo teológico, con comillas, ¿se da ¡Wow! cuenta? Y por eso no hay, no se está viendo la diferencia y entonces por eso dije, están los dueños interactuando con los cristianos y no nos sorprenda tener personas que están no guiadas por Dios, aún en nuestros púlpitos, en las áreas de levita. Eh, hay muchas infiltraciones. Entonces, por eso dije, buscar la forma de que Dios actúe de una manera especial para que eso salga y sea. ¿Y qué es lo que pasa? Es que estaba hablando justamente con el pastor, con Esteban, que debemos de analizar Ujú. nuestra fe y nuestra conducta, o sea, volver a analizar nuestra fe y nuestra conducta a la luz de la palabra.
Ujú, porque no es lo que yo pienso, sino decir, bueno, yo pienso eso, pero ¿qué dice la palabra? ujú, Yo pienso aquello, pero ¿qué dice la Biblia? ujú. Ese era justamente el parámetro que teníamos antes y le íbamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y tratábamos de obedecer la palabra. Cada congregación tiene su liturgia, tiene su orden, pero cuando entramos en la parte doctrinal, es la doctrina bíblica que no se puede cambiar porque son las bases de la iglesia. Al querer cambiar las bases bíblicas fundamentales, es donde permitimos la entrada de pensamientos, ¿no es cierto?, que no están de acuerdo a la palabra. Wow, tremendo. Estamos hablando de un mover filosófico Sí, nuevo, porque es un movimiento filosófico. Yo hace años atrás era mucho más joven, tenía 30 años, y me acuerdo que me invitaron a un evento de jóvenes y prediqué sobre un mensaje que se llamaba relativismo versus absolutismo. Y explicaba los dos moveres que se venían para Latinoamérica y el mundo, que era un mover de relativismo, donde todo vale, donde la verdad está en todos lados, y absolutismo, la verdad absoluta. Lo que pasa es que la palabra absoluta, apóstol, perdón, es una mala palabra hoy. sí, sí, sí. Es todo relativo. Y si usted es absoluto, ¿no le parece que hasta puede ser perseguido? Y más vale, porque lo ¿Mm? fueron nuestros apóstoles, fueron nuestros profetas. Ujú, ujú, ujú. Y la verdad no se cambia. La verdad, yo siempre tengo un dicho, eh, la verdad no se vende, compre la verdad si es necesario, pero no venderla. Wow. Tremenda, tremendas resoluciones, tremendas resoluciones. Espero que cada alumno esté valorando tu presencia como la estoy valorando yo en esta noche. Estamos entonces inmersos en otra atmósfera, podríamos decir, a la de los 90, a la de los 80, a la de los 70. Estamos en una atmósfera un poco más complicada, hay mucho más conocimiento, el conocimiento está a la mano de todos nosotros. Hay un mover de carisma mucho más relevante en la iglesia, mayores posibilidades económicas que no la tenían los pastores de esos años y posibilidades de alcance, ¿no? Pero también hay un mover, como estás diciéndolo vos, mezclado con doctrinas demoníacas. ¿Esto no es de alguna manera un mover idolátrico, Juan Peterson? En sí, sí, pero nuevamente dice la Biblia, dijo mismo Pablo Timoteo, espíritus en doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, ¿se da cuenta? Por cierto, son doctrinas más que nada intelectuales, no la profundidad del espíritu. Dije el otro día que nuestra nueva generación no está conociendo a Dios, no está conociendo a Jesucristo, Tremendo. porque hoy tenemos todo empaquetado, está Oh, todo importado, oh. hasta porque decide, me atrevo a decir, hasta que predicadores que no precisan buscar la voluntad de Dios en un sermón, porque lo copian de otro, lo traen de otro, tienen todo empaquetado y están transmitiendo lo que, como dijo Dios a los profetas. Ellos dijeron, pero yo nunca les mandé a decir eso. O sea, entonces la generación nueva no está conociendo a Dios, está Tremendo. conociendo un movimiento y otras aspiraciones, pero no la profundidad de lo que es realmente el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la salvación, con la eternidad, con el infierno, con el cielo. No hay vuelta que darle, que no tiene que ver con plata, con cosas, sino con la salvación genuina de llegar al cielo. Y sabemos que él dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, plantamos en la palabra y analizamos cómo estamos nosotros. Tremendo, tremendo, porque estamos entrando.
a hablar de un tema de liberación y vos fijate que no estamos apuntando al mundo, estamos apuntando a la iglesia. Bueno, dijo Dios, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Uh-huh. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Porque Dios, para liberar al mundo, tiene que liberar a la iglesia. Sí, claro. Claro, yo había tenido un tema, dice, liberados para liberar. Tenemos que ser liberados nosotros para poder liberar. Pues si todavía estamos con ataduras y que nunca salen, ¿no es cierto? Pero no podemos liberar a otros si nosotros estamos en el mismo rol. Apóstol, antes de la pandemia hubo un mover de suicidios en Estados Unidos tremendo. Fue tremendo la estadística de suicidios pastorales. Después de la pandemia hubo un movimiento de suicidios en Latinoamérica, en Sudamérica, sobre todo en Brasil. Sí. Es alarmante ver que pastores, líderes espirituales renuncian al ministerio. No estoy acusando a nadie con esta clase, pero es increíble la cantidad de divorcios. Jamás en la historia hubo, hoy hay más de 50%, supera el 50% de la cantidad. Yo estoy hablando de estadísticas pastorales globales. El 50% de los pastores en el globo terráqueo están divorciados. Nunca hubo tantos problemas de inmoralidad sexual que atraviesen la vida de los hombres de Dios. Los hombres, no estoy hablando de mujeres, podría hablar de otros temas, pero ahora estoy hablando de los varones. La iglesia está realmente en un movimiento, en una sacudida sin precedentes. Obviamente la venida del Señor está cerca, pero vos dijiste al comienzo de esta clase que la iglesia necesita una nueva estrategia. Explícame un poquito eso. Claro, porque el que conoce y puede, dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Sí. Y necesitamos esa comunión, esa intimidad con el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos ministre y nos guíe cómo actuar en cierto sentido. Dijiste el gran problema del divorcio y todo eso. Por eso dije que están interactuando los demonios en las iglesias, porque usted ve mujeres que vienen a prostituirse en las iglesias, mujeres seminudas, ¿te das cuenta? Todo eso y todo eso que es alimentar a la carne para... es lo que hizo Balaam, que enseñó a cómo vencer a Israel. Era enseñar a los hijos a fornicar con la extranjera. ¿Y qué está haciendo el diablo hoy día? Lo mismo. Entonces, se necesita valor quizás para guiar a estos jóvenes, especialmente, y también pastores, que tenemos que velar en cuanto a eso, porque es tremendo cómo se presentan las oportunidades y muchos caen sin darse cuenta. Tremendo, tremendo. Vos tuviste la oportunidad de poder ver un patrón de movimientos demoníacos en diferentes casos. Sí. Viste categorías de demonios. Quizás eso nos ayude a ver un poquito lo que está pasando hoy. ¿Podrías ayudarnos a categorizar el movimiento satánico para que podamos verlo también quizás ahora contemporáneamente, digo, ¿no? No sé si puedo leerte algo de la Biblia, ¿puede ser? Totalmente, para eso estamos, para aprender. Dijo Jesús ahí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Aquí encontramos 5 categorías de personas que necesitan liberación. Amén.
Sí, encontramos en este pasaje entonces, primero están los pobres, es válido, están los de corazón quebrantado, que no es lo mismo, y luego están los cautivos, que son los endemoniados, netamente, y luego están los ciegos que no pueden ver el reino de Dios, no entienden la salvación, y por último están los oprimidos. Los oprimidos, vamos a explicar si hay tiempo, al final de eso. Entonces, no sé si le puedo pasar una reseña de lo que menciono, ¿no? Por favor. Primeramente, buena nueva a los pobres, quiere decir, ¿no es cierto?, la mentalidad pobre de la persona, que es una mentalidad negativa en su estado de vivir, ¿no es cierto?, que no se animan a cambiar ni tomar decisiones. Y es una especie de atadura mental, que no, ya sabe que no va a salir nada y depende de otro, no depende de nada y no puede cambiar. Entonces, no hace nada para cambiar. Esos son los pobres. Y tenemos que llevarlo a Cristo, quien vino a devolver al hombre su valor y libertad. Aleluya. Mentalmente tienen que tener que Dios vino para libertar su mente de esa mente pobreza, que es justamente la doctrina de la religión, que hay que ser pobre para ser santo, hay que ser pobre para ser obispo, o hacer un pacto de pobre para llegar a eso, y todo eso es un espíritu de pobreza y de miseria, el cual Dios no está con eso. Entonces, liberar a esos, ¿no es cierto? Y llevarlo, porque dice Isaías 61:3, vino a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza. Es justamente sacarlo de ese estado y levantarlo al estado de que sí se puede. Y dice el Salmo 113:7, Él levanta del pobre, del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Y qué importante es poder entender eso y poder liberar estas mentes. Y también necesitamos el poder del Espíritu Santo y la guía para dar la palabra para que esa persona salga de ese estado en que se encuentra. Wow. Tuvimos una mujer que vino, no era cristiana y no tenía nada, no tenía ni lo que comer y le iba a estar del alquiler. Y entonces mi esposa le dijo, pero vos tenés 2 manos, tenés 2 pies, podés hacer algo. Y sí, entonces le dimos un dinero y le mandamos a hacer pan para vender. A la semana nos llamó, dice, no sabía que tengo tanta bendición, no doy basto. Wow. La gente me hacen encargue por teléfono y no doy basto. Y entonces es eso justamente la palabra que tenemos que tener para liberar. Y está el caso de Eliseo con la viuda, ¿no? Dice, no, ¿qué tenés en tu casa? Y fue la palabra de sabiduría. Ella dijo, un aceite. Bueno, alcanza con lo que tienes. Entonces, que la persona con lo que tiene puede salir adelante. Es el primer paso. Luego, el segundo paso, los corazones quebrantados. Es una persona que está más cerca de Dios de lo que piensa. Porque son personas que están quebrantados por desprecio, por a veces cosas que le han dicho o cosas que le afectan en su sentimiento y están quebrantados de corazón porque tienen un corazón herido. Entonces dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu del humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está el secreto de que Dios está cerca de ellos porque el corazón está abierto. Entonces, que Dios nos dé la gracia para que esa palabra sea inyectada, ¿no es cierto? De tal manera que sea liberado en ese sentido. ¿Y cuál es el problema? Debemos de conducir las personas quebrantadas, casi en mayoría, están afectados con falta de perdón, con rencores, ¿se da cuenta? Es llevarlo a entender que debe perdonar para ser libre.
Mientras no perdona, el corazón va a seguir herido, pero cuando entiende el perdón de Cristo y llega a perdonar de corazón, se libera la mente, se libera el ánimo de la persona. Entonces, eso es importante, que tiene que renunciar ese odio, ese rencor y perdonar, no importa cómo sea. Cuando la persona llega a perdonar, yo siempre digo, la persona que no perdona es tomar veneno y esperar que el otro se muera. Así que es importante, entonces, sanar este corazón con el perdón. Es decir, que Dios perdona, y otra puede también estar quebrantado por el pasado, que cuando llevamos a Cristo, tiene que saber que Cristo perdona y no se acuerda más de sus pecados pasados. Entonces la gente es sanada de corazón. Amén. No sé si puedo seguir. Sí, tranquilo. Queremos escucharlo. El tercer grupo es los cautivos, como dije. Y el cautivo sí, son aquellos que están poseídos. ¿Puede definir posesión? Sí, está el pobre, ¿no es cierto? De espíritu. Dije que está ¿cómo es? Que dije el de corazón, ¿no es cierto? Quebrantado. Sí. Y está luego el de corazón cautivo. Ajá. Los cautivos son los verdaderamente endemoniados. Okay. Porque no están todos endemoniados, son endemoniados que no pueden dominarse, no pueden decidir por sí solos, están dominados totalmente por los demonios. Okay. Son demonios como el Gadareno. Claro. Gadareno, una persona poseída que no podía dominarse. Y Lucas 8:29 dice que el demonio dijo que tenga con nosotros Jesús de Nazaret, vino a atormentarlo, porque Jesús dice que le decía al demonio, sal de ese hombre. Jesús, antes de hablar, ya le estaba echando a los demonios, estaba atacando al demonio antes de tratar con la persona. Son personas endemoniadas que necesitan un actuar directo de la autoridad que Dios nos ha dado. Y qué importante, curioso que los demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Sabe que el demonio no va a hacer nada sin el permiso de Jesús. Aleluya. Le explico algo aquí en ese pasaje, que los exorcistas, los curanderos, ellos tratan de cambiar los demonios de persona. Mi abuelo era brujo en el Brasil, 30 años de brujo. Él manejaba todas las magias vida por haber. Y ellos podían sanar a 9 personas, y sobre el 10º tenía que poner la plaga de los 9, si no se enfermaba la familia. Oh. Ningún curandero o brujo puede hacer bien para su familia. Eso contó mi abuelo de todo eso. Entonces, y eso lo hemos visto en mi caso, ministrando. Venía una persona que había practicado todo eso y no podía ser libre. Una mujer que agarraba la Biblia y se esforzaba y venía corriendo porque no podía. Y hasta a veces a las 12, a la 1 de la mañana venía a mi casa, y cuando ministraba se arrastraba como víbora, y de repente el demonio decía, me voy a ir, pero dame un alma. Dame un alma, entrégueme a alguien. Y eso es lo que hacen los brujos. Entonces, como que ministrar, estar fuera, fueron libres. Hoy son pastores de otro lado, pero entonces son los cautivos que necesitan la liberación. Entonces, aquí está la autoridad que Dios nos ha dado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Entonces, conocer a la persona que es realmente cautiva, endemoniada, y directamente usar la palabra de autoridad y mandar a los demonios que se vayan. Otra de las cosas importantes que siempre tuve yo es que nunca debemos usar palabras, algo curioso, ¿no? No podemos enojarnos ni con el diablo. Porque una autoridad tiene que dar orden, no insultar.
He No visto, está tan orden. he visto gente que se puso muy mal liberando, se puso nerviosa, maltrató. Sí, no, no, y eso son carne para el demonio. Claro. O sea, cuando usted se enojó, ya perdió la autoridad. Mm, Y ya va a tratar de que se enoje, ujú, de que se enoje. Entonces, muchas veces hay personas que vienen y hacen adrede para que se enoje. Un pastor nuestro estaba ministrando y una le escupió la cara, ¿vio? Y él ujú. se enojó y el demonio dice, no te enojes porque perdiste conmigo. Ok. Sí, es así. Entonces, en la mora de la liberación, cuando estábamos liberando los demonios, tenemos que tener mucha humildad, Ujú, mucho cuidado, ujú, porque cualquier desencuentro ya es materia para los demonios actuar. O sea, un ujú. corazón humilde, no tenía que haber ninguna discordia, porque eso podía afectar y los demonios aprovechan todo eso. Por eso es importante que estén liberados para liberar. Amén. Sí. Y me acuerdo que estábamos ministrando una persona y claro, devuelven y dan los papeles y todo eso. Y viene un ministro antiguo, ¿no? De antes. Y mi esposa dice, hermano, vamos a limpiar con la escoba, con mucho cuidado. No, dice, yo estoy acostumbrado a eso. Y limpió con el pie y se quedó pegado el pie en el piso, no podía salir. No Wow. podía sacar el pie, pegó un grito en el nombre de Jesús y ahí se liberó. Y dijo, nunca sintió un dolor tan fuerte como esa vez. Wow. Porque no estamos jugando con cualquier cosa. Son fuerzas espirituales. Ujú. Y después vino otro, estaba un ministro joven ministrando y viene otro más antiguo y dice a mi esposa, él no sabe ministrar. Entonces mi esposa le habló amablemente al ministro joven, dijo, ¿y por qué no dejamos al ministro que lo ministre si descansas un poco, no? Sí, dijo, no, y el pobre ministro vino y empezó a liberar, se sacó el saco, se sacó la corbata, transpiró, se cansó, tuvo que dejar. Después nos agarramos de las manos alrededor, oramos y ahí se liberó. Ujú. Entonces, son momentos que uno tiene que saber que no somos nosotros, es el nombre de Jesucristo. La autoridad es el nombre de Jesús. Vos sabés que, pastor, apóstol, cuando estás hablando de esto, recuerdo a ese grupo de hombres exorcistas, de hecho, de los apóstoles, Sí, que echaban demonios, ganaban dinero, pero un día se encontraron con una autoridad superior en las tinieblas y dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús también, pero a ustedes no, y sí, terminaron avergonzados. Eh, y yo sé que faltan dos puntitos más, pero me sí. gustaría que este punto que es muy importante, porque acá ya estamos hablando claramente sobre una batalla contra las tinieblas, contra la oscuridad, y la iglesia tiene que ser consciente de que tenemos una batalla, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero vos dijiste al principio de este programa, de este encuentro que estamos teniendo, que, que la iglesia necesita un nuevo encuentro con el Espíritu Santo. Exactamente. Necesitamos con urgencia un volver a la oración genuina, a la búsqueda genuina del poder del Espíritu Santo, una renovación pentecostal. Ujú. Necesitamos con urgente que los dones del Espíritu se manifiesten en la iglesia, y especialmente el don de discernimiento de espíritu, para saber qué espíritu está obrando. Oh, Y están en los dones del Espíritu, están ahí, es para la iglesia. Entonces, ah, tenemos que tener esa discernición para ver qué espíritu está orando. A veces nos ha pasado de venir alguien, el Espíritu Santo dice, tiene un demonio
de odio, o tiene un demonio de tal brujo, otro dice tiene un demonio de adulterio, se da cuenta, de pampachira. O sea, el Espíritu Santo revela y para actuar en esa dirección. Tremendo. Contanos, sigamos porque la hora va avanzando. Sí, Los próximos dos. sí. Bien, ahí estamos entonces. Luego, como dije, están los ciegos, no ciegos físicamente, sino los ciegos espiritualmente, que no entienden lo espiritual y deben ser liberados de la ceguera espiritual, especialmente los que no ven la salvación y no la entienden. No la ven y no la entienden. Aquí se requiere directamente algo, directamente con la palabra, para que pueda ver, como dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿cómo podemos hacerle ver el reino de Dios? Y debe ser por la palabra. Le cuento algo. Estuvo con nosotros un pastor de España hace muchos años. Tuvimos una conferencia, ¿no es cierto?, de finanzas especialmente. Y bueno, él es un empresario muy grande y tenía arquitectos, ingenieros, y dice, todos los días se encontraban y comían juntos, y había un musulmán, y entonces discutían, el musulmán es Alá, y él dice, no, Jesucristo es el Señor, y salían peleados. Y luego el Espíritu Santo le dijo, ¿por qué haces mi trabajo? Y él dijo, ¿por qué? Dijo el Espíritu Santo, tu trabajo es dar la palabra y mi trabajo es convencerlo. Oh, gloria a Dios. Entonces él fue la semana que viene, que serán de vuelta, él solamente le decía, la Biblia dice así, la Biblia dice así, así está escrito, y no hubo discusión. A la semana vuelve el musulmán y dice, ahora yo entiendo que Jesucristo es el único Señor. Los ojos se abrieron. Porque el que convence a la persona es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra, tenemos que entonces a los ciegos darle la palabra, que ellos entiendan, ¿no es cierto? Entonces, el despertar, liberar el entendimiento, y para eso es necesario aplicar la medicina correcta. O sea, la palabra. Ok. No sé si lo entiende. Aplicar la palabra correcta. Pero está perfectamente explicado y lo estoy entendiendo perfectamente. ¿Sabes qué me estás haciendo acordar? A un testimonio que escuché, que leí, no que escuché, de Charles Spurgeon, que él llegaba a un teatro, estaba por predicar, y le hicieron probar micrófono. Y entonces él dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa fue la forma de probar el micrófono. Sí. No había nadie en el salón, solo estaban probando. Y cuando él está saliendo ya para irse a su hotel, había un hombre de rodillas, era el que estaba limpiando. La palabra solamente escuchada liberó su entendimiento y comprendió que necesitaba la liberación de Jesucristo. Y es así, es la palabra, la palabra. Y Jesús actuó siempre por la palabra. Y vos sabés que hace años atrás, yo estaba muy joven, estaba en una reunión de pastores y escuché a un profeta decir, en los postreros días lo que vamos a ver, hermanos, va a ser un desapego de la escritura, un desapego escritural. Yo me acuerdo de esa frase que me quedó acá, ¿viste? Y hoy, bueno, han pasado muchos años, ya tengo 53 años y Dios me ha permitido conocer muchas cosas, pero entre las personas que voy conociendo en las naciones, veo una gran ignorancia bíblica y una gran ignorancia escritural. Sí, no hay una sed de conocer la palabra. No hay sed. No hay sed. No hay sed hambre, de la palabra. Vos decís que no hay ganas de aprender. No hay ganas de aprender.
no hay ganas, no hay necesidad, no sienten la necesidad de Eso es aprender. demoníaco. Eso es totalmente demoníaco. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sacarse. También tiene que ver con toda la influencia que están teniendo en los medios. Una persona que pasa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? 10 horas en el televisor mirando películas y cosas a veces que no mira, y va a tener 10 minutos de Biblia. No puede salir, no puede entrar. Está lleno en su cabeza y la Biblia necesita tiempo para dialogar con la Biblia, llegar a la Biblia, que la Biblia llegue a nosotros. Entonces, nosotros vemos en nuestra congregación para un culto de fiesta, para y todo, pero un estudio bíblico cuesta. Y Cambió la iglesia, ¿no? sí, cambió totalmente. La oración cuesta. Nosotros cuando orábamos en el templo, cuando teníamos las campañas, teníamos 40 personas intercediendo. Era yo llamaba la batería antiaérea, y por eso sucedían los milagros. Sí, Entonces, es necesario que se despierte esta sed de la palabra. Nosotros cuando comenzamos, yo leía la Biblia en el colectivo, donde me paraba, leía, me metía en los estudios bíblicos, estudié con los adventistas, estudié con los brasileros, donde podía me metía a estudiar y viajamos, y no es cierto, hasta la capital 2 veces por semana para aprender la palabra. Y Hoy ahora, la gente no quiere, ahora la gente no quiere. pero mira, tenemos las redes sociales, vos podés estudiar de la comodidad de tu casa y no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Hay tiempo para toda otra cosa, menos para eso. Apóstol, tenemos el último punto, a ver cuál es. Sí, y el último punto, como dije, son los oprimidos. Libertad a los oprimidos. El oprimido está siendo influenciado. Pueden ser cristianos, pueden ser pastores. ¿Pastores también? Sí, 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 sí. Dice la Biblia que el diablo engaña a todo el mundo. Y los pastores no estamos exentos de eso. Y tienen, o sea, está en una guerra. El demonio no tiene todo el dominio sobre la persona, pero lo abruma con pensamientos negativos, con pensamientos de pecado y malos sueños malos, sueños feos, ¿te das cuenta? Acusaciones del pecado. Jesús no te perdonó, y vos que sos eso, o sea, y encuentra otros abrumados por tentaciones sexuales incluso, que están siendo, ¿no es cierto?, llevados, pero no encuentran quizá alguien para decir, mira, ore por mí que tengo este problema. Entonces la apertura, necesitan padres confiables que puedan atender a la persona y que los pastores puedan llegar a decir, mira, pastor o apóstol, me está pasando eso. ¿Por qué? Todo hombre va a ser tentado con una mujer, toda mujer con un hombre, sea apóstol, sea pastor, no importa quién son. Es la naturaleza humana, pero tenemos que pedir ayuda, o sea, antes que la casa se encienda. Apóstol, Sí. ¿y por qué crees que... Yo tengo, esta es como una pregunta capciosa, ¿eh? Sí. Porque yo tengo una respuesta quizás. Sí. Pero ¿por qué crees que hay esa apatía a volver a confiar en un hombre, en un pastor? Porque fueron fueron muchos traicionados. ¿Se da cuenta? No hubo secreto. O sea, da muy de moda hoy día el de, como se dice, divulgar el mal ajeno. Incluso la iglesia, yo estuve preguntando a ciertos pastores, la iglesia acostumbra perdonar y restaurar. Entonces, cuando nosotros entramos en la difamación, es ahí donde pierde la confianza. Y entonces esas personas necesitan a alguien
que ahora, le explico, nosotros en la campaña tuvimos y había personas que venían con demonios de prostitución y Sí, llegó un momento que me lavaba y las manos, era un olor a sexo tremendo, ¿eh? tremendo. Tremendo, tremendo. Lavaba y no. Entonces llamé a un apóstol y dije, ore por mí, por liberación. Le conté el problema y gracias a Dios fui libre. Mm. No estamos diciendo entonces que en vez de orar, confesar los unos a los otros y orar los unos por los otros para que sean sanados. Entonces, cuando alguien viene a contar una debilidad, es para que le ayudemos. A veces enseño los matrimonios. Una esposa puede ser tentado con un hombre, pero tiene que tener la confianza de decir a su esposo, mira, ora por mí que tengo esa lucha y viceversa. Y no tiene que tomarse eso como algo malo, sino que está queriendo librarse de eso. O Entonces, sea que esa confianza. vos estás hoy proponiendo que volvamos a encontrar el espacio de la confianza con gente madura, con gente espiritual. Exactamente, exactamente. Eso es. La Ujú. confianza y madurez. E incluso, yo a veces reniego con la gente que en los medios descartan las personas, ¿no es Sí. cierto? Lo difaman. Y te cuento, Es tremendo lo que estás diciendo porque la difamación está siendo hoy, o sea, las redes sociales parecen un programa de Chimento ya. y ese es el peor pecado. Ja, Te tremendo. explico lo que Dios me habló. Yo estoy Soltalo, soltalo. orando, yo estoy orando y el Espíritu dice, ¿quiénes son ustedes para descartar a las personas? Oh, Y tremendo, yo, y yo pensé, ¿cómo descartar? Según ustedes, fulano que cayó no puede predicar más, el otro no puede ser más pastor, el otro no puede ser evangelista. Y Dios me oh, dijo, y si a mí se me antoja perdonar y restaurarlo, que a ti. oh. Terminó mi argumento. No acepto que hable, por más que caiga la persona, yo no tengo por qué criticar, contar, orar, si es posible llegar a la persona y ayudar a levantarse. Cuando se sabe que un pastor, ¿por qué qué? ¿Qué ejército se alegra cuando cae un general? Solamente el ejército de la iglesia. Se da cuenta. Entonces tenemos que Dios nos ayuda a despertar la mente para que nos amemos Amén, apóstol. con flaqueza, pero tratar de llevar, de restaurar, de restaurar. Siempre, Dios siempre restaura. Nosotros no podemos medir cuánto tiempo Dios va a llevar para perdonar y restaurar a una persona. Porque la persona que se confiesa de esa parte alcanza misericordia. Ujú. Entonces, está en la persona si cambia, pero mi deber dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice que no Ujú. va a divulgar, sino que Oh, cuando yo sé de una persona algo, yo tengo que ir a esa persona y ayudarle a salir de ese estado, levantarlo, no escacharlo. apóstol, cuando esa divulgación, esa difamación está en la boca de un profeta, de un pastor, esa persona que carga un ministerio, una asignación y que también se deja usar por este tipo de espíritus. Está bajo una opresión entonces. Sí, 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 es oprimido. Es una persona que no se da cuenta que es su hermano. Mi pregunta siempre fue, cuando alguien tuvo un problema, podía haber sido yo. Ujú. No estamos exentos. Nadie. Se ve la Biblia y todos los personajes bíblicos nos fueron 10 puntos. No, 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 es que el libro de la Biblia es el único que muestra héroes débiles, héroes con Claro. errores. Y, sí, y encontramos, ¿no es cierto? De Noé, ¿qué hizo el hijo? Claro, En es vez de tremendo. cubrir al padre, lo divulgó. ¿Y cuál fue la consecuencia? La maldición de toda su generación. Hasta el día de hoy. Sí. Entonces, nuestro deber es
cubrir, pero no para con el pecado, sino para sacar la persona de ese estado y ponerlo a guerrear de vuelta. Apóstol, ha pasado la hora volando Bueno, y la verdad que me quedé con ganas de seguir charlando. Esperemos tener la oportunidad de volverte a tener con nosotros en una de estas entrevistas. bueno, Dios va a preparar. Yo te pediría una última cosa antes que terminemos, apóstol, Sí, que puedas bendecirnos, amén, orar, sí. orar para que venga sobre nosotros este discernimiento espiritual, que podamos comprender los 5 niveles de la liberación en nuestras propias vidas y que esto lo podamos trasladar a nuestras iglesias, a nuestras casas, a nuestros matrimonios. ¿Podrás hacer eso por nosotros? Sí, cómo no. Por Oramos favor. al Señor. Ok. Amado Padre que estás en los cielos, tú has oído, Señor, lo que hemos practicando, tocante, Señor, a tu palabra, tocante a tu voluntad y tocante a nuestras debilidades y de nuestros hermanos. Hoy te pedimos, oh Dios, con toda sinceridad y necesidad, que necesitamos un renovar de tu espíritu, un Aleluya. nuevo Pentecostés, Señor. Queremos Aleluya. pedirte que tú despiertes la necesidad en mis hermanos, en mis consiervos, de volver a tu palabra, Señor, de volver a tu verdad y especialmente, Señor, tener un encuentro contigo, que te conozcan a ti, Señor, que te conozcan a ti, oh Espíritu Santo. Yo te ruego que tú revele a tus siervos, Señor, y ayude para que puedan ministrar en sus ministerios, en sus obreros, en su iglesia, en su casa, en su familia. Señor, libera a la familia de tus siervos, libera a los hijos, Señor, los nietos, oh Dios, libera para que puedan entender y ser liberados de las ataduras que el diablo está trayendo sobre tu pueblo. Señor, desata cada pastor, Señor, que en su mente y en su espíritu pueda encontrar esa estrategia tuya, Señor. Especialmente te pedimos una estrategia, Señor, para contrarrestar las fuerzas del mal y el espíritu de discernimiento para conocer que Espíritu está ministrando nuestras congregaciones para poder ayudar a aquellos que están oprimidos, Señor, y libertar luego a los cautivos. Especialmente, Señor, te entregamos a ti nuestro corazón y que no haya en nosotros ningún rencor, que podamos perdonar y podamos restaurar y amar, porque tú dijiste, Señor, que tu mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, y donde hay amor, no hay temor. Estamos seguros que si tú estás con nosotros, te amamos y amamos a nuestros hermanos, no habrá lugar para que el enemigo pueda hacer estrago en nuestra vida. Bendigo tu siervo que está a cargo de este programa. Señor, bendiga a los que están con él, Señor, y que tú nos ayude a poder entender la voluntad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, apóstol, por este encuentro maravilloso. Te bendecimos. Bueno, nos vamos despidiendo nosotros. Lo hemos tenido con nosotros el apóstol Juan Peterson, pero esperemos tenerlo pronto con nosotros en otra ocasión. Es muy enriquecedor haberlo escuchado y damos gracias por su vida. Bueno, queridos alumnos de MUNA, hasta la próxima clase y hasta la próxima materia. Dios los bendiga mucho.